Buenos días. Bien, pues continuamos con nuestro plan de obedecer el mandamiento que dice escudriñar todas las escrituras. Y entonces, pues, seguimos en los profetas menores, que desgraciadamente es una parte de la escritura bastante olvidada, ¿no? No se le da la importancia que tiene, porque aunque son profetas con un mensaje muy corto, pero muchos de ellos, por no decir todos, con una profundidad tremenda, si se escudriña bien y se conoce bien en el contexto en el que se movieron. Bueno, el legado extraordinario de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los grandes profetas de las Escrituras, y en el que quizás estemos más al día, ¿verdad? O que más nos gusta leer, o que más leemos, tiene como consecuencia no deseable la de pasar por alto la existencia de otros profetas menos conocidos, cuyas referencias no están presentes con la misma abundancia en nuestra cultura. Dicho de otra manera, ¿no? Los profetas menores pues son eclipsados por estos grandes profetas y por estos extensos libros, ¿no? de Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Y hoy es el caso del profeta Nahum, un profeta que solo tiene 3 capítulos, y que es bastante desconocido. Nahum es un gran desconocido a pesar de ser contemporáneo de Isaías, y que posiblemente se conocían, porque Nahum, aunque era originario del reino del norte, se exilió al sur, a Judá, en Jerusalén, y posiblemente Isaías y Nahum se conocían, y por eso también comparten algún texto que ahora más adelante veremos. Nahum debió de escribirse en algún momento previo a la caída de Nínive, que ocurrió en el año 612 a.C., el imperio que había aniquilado al reino de Israel en el 722. Israel ya había desaparecido como reino, solo quedaba Judá, y que había estado a punto de conquistar Jerusalén en vida del profeta Isaías. Llegaron a estar en las puertas de Jerusalén, pero Dios en su misericordia y en sus planes y sus tiempos, hizo que se retiraran y Jerusalén no fue tomada. Este es el libro que le hubiera gustado escribir a Jonás. Por eso lo refiero hoy como una continuación lógica de lo que compartí el domingo pasado, el libro de Jonás. El bosquejo de este libro es muy fácil de seguir. Capítulo 1, declaración del juicio de Dios a Nínive. Capítulo 2, descripción del juicio de Dios a Nínive. Y capítulo 3, merecimiento de Nínive del juicio de Dios. ¿Por qué merece este castigo? El libro de Nahum está escrito en un estilo claro, rico en imágenes y descripciones, original y lleno de fuerza. No es extraño que algunos eruditos comenten que el libro del profeta merece un lugar entre los más exquisitos de la literatura del Antiguo Testamento. Le tenemos que creer, ¿no? Porque desgraciadamente pues no sabemos hebreo, pero los que sí saben dicen que es un libro escrito en una poesía exquisita. Además, es un detalle de los profetas en general y de la mayoría de los profetas menores en particular, que está escrito en verso y no en prosa, para darle más fuerza,
más sentimiento. Dicho esto, lo que yo quiero resaltar hoy, y para mi humilde entender, es lo más importante o más relevante para nosotros de este libro, y es el capítulo primero. El capítulo primero de Nahum, del versículo 1 al 14, que lo vamos a leer, para recordarnos y refrescarnos qué dice Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él extermina por completo. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que tramó el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho el Señor, aunque tenga reposo y sean tantos, aún así serán talados y perecerán. Bastante te ha afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré el yugo que pesa sobre ti y romperé tus cadenas. Pero acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque has sido vil. Este capítulo 1 es un poema extraordinario centrado en la justicia de Dios. En la actualidad resulta habitual retratar a Dios como una especie de Santa Claus o de abuelito bondadoso que pasará por alto cualquier acción que hagan los hombres. Desgraciadamente esta visión de Dios es bastante popular, incluso entre evangélicos y protestantes. Y que tiene como misión exclusiva atender a nuestras peticiones. Es el genio de la lámpara. Aunque nadie tenga su voluntad en la menor consideración. Como decía Voltaire, la obligación de Dios es perdonar, ¿no? Decía ese gran filósofo ateo. Pues mucha gente lo cree. Mucha gente cree que Dios es así. Incluso algunos equiparan semejante comportamiento al propio de un padre, sin darse cuenta de que un padre así estaría educando a sus hijos para ser caprichosos, egoístas e indisciplinados. En definitiva, unos hijos malcriados. Como desgraciadamente se ve en muchas iglesias y en algunas confesiones y religiones. Sin embargo, Nahum nos enseña y recuerda 2 cosas muy importantes que a veces se separan. Que Dios es justo. Nadie duda de eso, ¿verdad? Pero también que hace justicia. Que eso ya
Eso duele más, eso cuesta más creerlo y aceptarlo. Y que, por supuesto, su cólera, una palabra que nos cuesta unir a Dios, ¿verdad? Su cólera no puede ser resistida. Ciertamente también es cierto que Dios es bueno. ¿Cómo vamos a dudar de eso, verdad? Y no rechaza a los que se acercan a Él, y que es un refugio en medio del peligro. Nahum también enseña esto, capítulo 1, versículo 7. Pero su paciencia no significa dejar impune el mal. Aunque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, no deja impune el mal. No le gusta el mal. Dios, como todos creemos y entendemos, aborrece la violencia y la rapiña. Capítulo 3, versículo 1. Pero también, y esto es algo que enseña Nahum, sorpresa, aborrece y juzga a aquellas culturas o naciones en las que es habitual rendir culto a las imágenes. Dios mío, en un país como España, que tenemos imágenes para dar y regalar, pues Dios aborrece la idolatría y la adoración de las imágenes. Y cuidado con esto, porque también esto trae juicio. Algunos piensan que la caída de los imperios se explica simplemente por razones políticas, sociales y económicas. Y esas razones existen. También tienen su peso. Pero eso solo es parte de verdad. Esa solo es la parte de verdad. Una parte de la realidad si creemos lo que las Escrituras enseñan. Dios tiene las riendas de la historia. Y no hace excepciones. Para Él todos somos iguales. Todos los imperios, todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas, para Él somos iguales. Él no hace acepción de personas. Si Nahum habla de Asiria o de Nínive, ¿no?, representado en su capital, otros profetas se refieren a diversos estados y, por supuesto, esa circunstancia no concluyó en los tiempos bíblicos. Algunos piensan que esto, lo que nos cuentan los profetas menores, ¿no?, ahora que estamos analizándolo, eso fue para entonces. Eso no es para ahora. Graso error. Por ejemplo, es la razón por la que un presidente de Estados Unidos pronosticó el castigo y el juicio de Dios a su nación por su permisibilidad con la esclavitud. ¿Y cuál fue el juicio a la nación, a Estados Unidos? Una guerra civil que devastó todo el país. Es la guerra donde más norteamericanos han muerto, su guerra civil. Y ya un presidente, muchos años antes, uno de sus presidentes, lo predijo. Porque conocía las Escrituras. ¿Por qué lo predijo? Porque conocía las Escrituras. Porque había leído a los profetas. Y es también por la que otros anunciaron la derrota final de Napoleón, o la derrota del Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán, con Hitler a su cabeza, o incluso la caída de la Unión Soviética. Porque Dios juzga a las naciones que caminan a espaldas de Él y de su palabra. Incluso también tenemos el ejemplo de un español,
El fraile dominico Bartolomé de las Casas estaba convencido de que los días del Imperio Español, que parecía, el Imperio Español parecía invencible y eterno, sus días también estaban contados. ¿Y cómo sería la visión de este hombre, que era un fraile dominico, pero aún así creyó a las Escrituras? Entendía lo que estaba leyendo, aunque luego hiciera otras cosas, ¿no? Como fraile dominico que era, ¿verdad? Pero entendió las Escrituras. Repito, Dios no hace excepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dios es justo y hace justicia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Pocos años después de que se escribiera este libro de Nahum, Asiria fue aniquilada, pues pocos años después de su arrepentimiento con el profeta Jonás, que os acordáis el domingo pasado, volvieron a las andadas. ¿Cuántos años? Aproximadamente a los 50. Volvieron a ser lo que eran. Una nación violenta, que le gustaba abusar de su poder con las demás naciones. Y muchos respiraron aliviados por su desaparición, por el juicio de Dios. Había llegado su tiempo, o mejor dicho, el tiempo de Dios. Siempre tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque Dios juzga. Y nosotros, si somos creyentes, creeremos que Dios juzga, que juzgará, y esperaremos su tiempo. Dicho esto, aunque no hay una referencia clara y precisa al Mesías en Nahum, el anuncio en el capítulo 1, versículo 15, tiene una referencia indirecta a Cristo y su Evangelio. Dice el capítulo 1 de Nahum, versículo 15: mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más te invadirá el malvado. El propósito original de Nahum fue principalmente el consuelo al reino de Judá con respecto a la amenaza nacional de ese enemigo malvado del este, los asirios. Se divulgó la buena noticia: Asiria ha desaparecido. El enemigo que te asediaba y del que tenías miedo ha desaparecido. Pero, curiosamente, encontramos la misma referencia en Isaías capítulo 52, versículo 7. Y después lo aplica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15. Y esto no puede ser una casualidad. Porque los profetas suelen tener un mensaje para todos los hombres. Y en todo lugar de parte de Dios. Aunque muchos creen lo contrario, o pueda parecer lo contrario, el mensaje de los profetas es atemporal. Es para ellos y para nosotros. Es un mensaje del que nos podemos apropiar y aprender de ellos. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es aquel, y ya en referencia a lo que hemos leído en el versículo 15, Dios es aquel que envía. Hoy nosotros somos los enviados.
¿Y qué estamos haciendo acerca de ello? Isaías describe de los hermosos pies de él. Isaías se estaba refiriendo al Mesías, que vendría con unas buenas noticias, las mejores, ¿no? Y aquí en Romanos, el apóstol Pablo dice que él somos nosotros. Ahora somos nosotros. En el profeta, en el tiempo de Nahum, fueron unos. Isaías proclama la llegada del Mesías con el buen mensaje. Y Pablo dice, y ahora el buen mensaje ha pasado a nosotros. Se nos ha pasado el testigo. Se nos ha pasado el testigo. El Señor vino con sus hermosos pies hace 2000 años. Y ahora es nuestro privilegio y responsabilidad ir con nuestros hermosos pies, que llama el Señor, a un mundo que agoniza y tiembla, aunque no se da cuenta de ello. Debemos tener disposición a partir con las buenas noticias de la paz. Y como soldados romanos, de quien coge Pablo la imagen en Romanos capítulo 10, vamos a invadir el territorio del enemigo, que es este mundo que está gobernado por Satanás. Como bien nos enseña de nuevo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 15. Sabemos la misión, pues ahora pediremos que el Señor nos ayude a cumplirla. La misión ya la conocemos. Pediremos al Señor que nos adiestre para esa batalla, que nos prepare. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. No tenemos que andar imaginando el anuncio, no tenemos que andar buscando qué mensaje tenemos que dar. Ya se nos ha dado el mensaje. Y por ejemplo, lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 21. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Dios ha reconciliado al mundo en la persona del Señor Jesucristo. Esta reconciliación tiene carácter universal, pues toda la humanidad está caída y es pecadora. Toda la humanidad está enemistada con Dios. Dios muestra al mundo entero, te muestra a ti, que por virtud de las obras de salvación llevada a cabo en la cruz, la justicia y la santidad han quedado satisfechas. Ya no hay nada que se oponga al amor de Dios hacia ti. Cristo fue absolutamente sin pecado. Los de su generación así lo afirman. ¿Quién de vosotros me señala pecado? Dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Ninguna. No pudieron señalarle un pecado. Y nótese que el texto no dice que Dios lo hizo pecador.
porque eso es muy diferente de lo que enseñan las Escrituras, sino que lo hizo pecado y víctima, cordero del pecado. Pues puso sobre él todo el peso y responsabilidad de los pecados. ¿De quiénes? De los tuyos y de los míos. Dios lo condenó a muerte y sobre él cargó el castigo nuestro. Y por eso ahora podemos ser declarados justos. Es decir, situados ante Dios como teniendo ya una correcta relación con Él. ¿No es esto una buena noticia? ¿No es esta la mejor de las noticias? Y dice el versículo 20 de este capítulo 5 de Segunda de Corintios, segunda parte del versículo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La llamada de Dios, Dios, que es Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, dice: reconciliaos conmigo, porque yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Las puertas de mi casa están abiertas, pero desgraciadamente no se quiere ir. Y este es el mensaje que nos ha sido transmitido, que demos nosotros: reconciliaos con Dios. ¿Por qué no queréis reconciliaros con Dios? Acepta lo que Dios ha hecho por ti y te ofrece. El Señor está con las manos tendidas. Porque si no lo haces, bien, eres libre. Eres libre de no hacerlo. Pero despreciar el sacrificio del Hijo de Dios tiene una sola consecuencia. Y aunque suena feo y antiguo, también es parte del Evangelio. Y se llama la condenación eterna, se llama infierno. Dios mío, todavía hay gente que cree en el infierno y que predica del infierno. ¿Pero qué me estás contando? Sí, esto también es parte del mensaje. Marcos, capítulo 16, versículo 16. O Juan, capítulo 3, versículo 36. El Dios que presenta a los profetas y que presentó Nahum no es diferente del Cristo del Nuevo Testamento, aunque algunos se empeñen en enseñar lo contrario. Que el Señor bendiga. Amén.